אני נצרי משיחי ממלוך הגויים, מורכב ברך אפרים כגר חבר לישראל. אני será של ישוע המשיח בן יוסף. Hu Yasor Lohem Mashiach ben David. Lo bendecimos de gran manera en esta noche. A todos los Benei Israel, a todos los Benei Anosim, a todos aquellos que están retornando a la bendita Torá por medio de la escritura y las profecías que se están cumpliendo. Es un placer estar aquí con usted en esta noche compartiendo la Dabar de nuestro eterno Elohim que está en los Shamaíns. Nosotros somos una comunidad judía mesiánica declarando y anunciando la pronta venida de nuestro maestro rabino Yeshua HaMashiach, declarando y anunciando que la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros guardamos la Torá, que son las instrucciones de Hashem. Nosotros hemos salido de Babilonia y su reemplazo, de su paganismo, de toda su falsedad y su mentira, por medio de su santo Ruach HaKodesh, que nos ha dado el entendimiento de entender y saber que nosotros no pertenecemos a la esclavitud. Hemos salido de Mitzraim, que es Egipto. Nosotros somos pueblo y pueblo Kadosh, un pueblo que tiene pactos y promesas. Por tanto, nosotros le servimos al Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Todopoderoso, el Elohim del mundo, el Creador del cielo, la tierra y el mar. A Él le servimos. Es un placer estar aquí. Le tenemos una enseñanza muy especial. Vamos a hablar sobre cómo nosotros, los Benei Elohim, los Benei Israel, que son los hijos de Israel, los hijos de Dios, para que se entienda cómo debemos de guardar el Shabbat. Veo que hay mucha confusión y mucha duda con respecto a este tema, que para los nuevecitos que están entrando a esta revelación, tienen muchas dudas, muchas preguntas en cómo se debe de guardar el Shabbat. Primero de todo, ¿qué es el Shabbat? El Shabbat en hebreo, el Shabbat representa descanso, cesar, dejar de hacer. Es un día que nosotros debemos de dejar de trabajar, de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestro negocio. El Shabbat lo ha dejado el Eterno, confirmado en Génesis 2, que es una señal que ha dejado el Eterno para su pueblo. Además de eso, es un día que Él apartó, santificó y bendijo. Cuando Él dice santificar, Él lo apartó para nosotros, para que el pueblo de Israel pueda reconocer que Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Entonces es muy necesario nosotros reconocer y entrar en su pacto y reconocer la magnitud de su poder de la creación. El Shabbat, el día de reposo, es una señal de la creación que ha hecho el Eterno. En ese día nosotros adoramos y reconocemos nuestro Elohim, el Todopoderoso. No hay otro en este día. El pueblo de Israel, por obediencia a la bendita Torá, guarda este día por amor a Mashiach y su palabra. Vamos a levantar una oración, vamos a explicar más y vamos a entender cómo se debe de guardar el Shabbat. No como un acto religioso como hacen muchos religiosos, añadidando la Torá, poniendo sus propias palabras y mandamientos. Vamos nosotros a profundizar y ver cómo la Torá quiere que nosotros guardemos el Shabbat. Es una bendición el Shabbat, es algo muy, muy especial. Y vamos a ver qué especial es el Shabbat y cómo nosotros debemos de guardar este día Kadosh, que es el cuarto mandamiento establecido en la bendita Torá. Vamos a decir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derecha Yeshua, bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua. Bendito sea Yeshua, nuestro Mesías, el que murió, resucitó al tercer día y ahora vive para siempre. Así también en un mismo Ruach decimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kebol Marhuto Leolam Vaed, Vejaptat e Adonai Eloheja Bechol Lebacha Ubha Neshecha Uhal Meodeja, Veahu Barim Aale Asher Anokni, Metzacha Hayom Alebeja, Vishinatam Levaneja, Bedibartam Bam Bishpiteja, Bibiteja Obliteja Badere Ushabteja, Ukumeja, Ushartam Leot Al
adeja, beahu letaftofot, bein eneja, uptaptan al mesuso beteja o bishereja. Y así se dice en español: escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, bendito el nombre de su esplendor, de su reino para siempre. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la inculcarás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y la atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás sobre los postes de tus casas y en tus puertas. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Vamos a hacer la tefilá antes de la lección de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vesivanu al devri Torah. Bejareb a Adonai Eloheinu et devri Torah, Toraha befino ofifiot. Am bet Israel, benihei anaknu, betzizaenu, betzizae, zezaenu, kulanu, ode shemecha velode torechteja lishma, baru ata Adonai ham lamet Torah liamo Israel, baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mekol ha'amim venaptam lanu et Torato, baru ata Adonai noten ha-Torah. Bendito sea Adonai nuestro Elohim, Rey por siempre. Nos ha apartado con sus mandamientos y nos ha ordenado sobre las palabras de Torah. Hazte ruego, Adonai nuestro Elohim, que las palabras de tu Torah sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos todos nosotros y nuestras descendientes y la descendencia de nuestros descendientes, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por ella misma. Bendito sea Adonai que enseña Torah a su pueblo Israel. Bendito sea Adonai, nuestro Elohim, Rey para siempre, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha entregado su Torah. Bendito sea Adonai, dador de la bendita Torah. Baruch Hashem, Avinu Shebashamayim, Abacadosh, Hashem Shua Mashiach. Te damos gracias por este momento de estudio. Bendecimos tu gran nombre. Damos gracias por este momento, Padre. Que las palabras que salgan de mi boca no sean las mías, pero que sean las tuyas, Padre. Bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos al pueblo de Jerusalén, Padre, a todos los que están ahí esparcidos, a todos aquellos que están retornando a la Torá, Padre. Te pedimos que sea tu santo Ruach HaKodesh administrando y enseñando en esta noche, Padre. Bendecimos a tu nombre, bendecimos a tu pueblo. Toda Rabá, Mika Moja Elohim, Baruch Hashem. Amén y amén. Amén. Vamos a ir y vamos a ir directamente al estudio de la palabra del Eterno. Vamos a entender por qué, cómo debemos de guardar el Shabbat. El Shabbat, como ya dijimos, es un día de descanso, un día que el Eterno quiere que su pueblo guarde. Es un día que el pueblo de Israel debe de guardar, reconocer, porque Hashem mismo descansó y reposó en el día séptimo, que es el Shabbat. Viernes caer el sol, sábado caer el sol. Sabemos que los días no tienen nombre, pero para que se entienda, es el séptimo día. El primer día es el día falso, que es domingo, Dominicos Day, el día de la iglesia evangélica, protestante, cristiana, católica. Damos gracias a Hashem. Entonces, el día de Shabbat, ¿qué debemos de hacer el pueblo de Israel en el día de Shabbat? Sabemos que es un día de descanso, no se debe de trabajar, no se debe de hacer tu propia voluntad, no se debe de hacer negocios, no prender fuego, no se puede cocinar en el día de Shabbat. Pero vemos que hoy en día todavía hay gente que están entrando a esta revelación que todavía no pueden entender que no se debe de hacer. Entonces es muy necesario tratar de no cometer este mismo error para que podamos guardar el Shabbat conforme a cómo Hashem quiere que nosotros guardemos el Shabbat, para hacer su voluntad y agradarle a Él. No se debe de cocinar. El Shabbat es algo muy especial. Es un día que se debe de adorar. Es un día que se debe de estudiar y leer la bendita Torá. Es lícito hacer el bien en el día de Shabbat. Estar en gozo, estar en hermandad,
estar unidos, regocijados en este día, porque es un día muy especial, es un día que apartó el Eterno, es un día de celebración, es un día que se debe de adorarle a Él, entregarle todo, darle gracias por este día de descanso, como declara la palabra, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para tu Elohim. Él no quiere a nosotros, los Bene Israel, que guardemos este día y estemos en unidad en este día estudiando su bendita palabra. Orar, reconocer a Hashem como el creador, como ya sabemos que Él ha dejado el Shabbat como señal, Él ha dejado el Shabbat para su pueblo, para que esté en hermandad unido en este día, estudiando y guardando este día, reconociendo el poder del creador. De eso se trata el Shabbat. Ahora, los que están entrando a esta revelación, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Pero vemos que aún los que dicen que están guardando Shabbat, veo que hay muchos que transgreden el Shabbat, haciendo sus propios negocios, saliendo, haciendo su propia voluntad, cocinando, comprando, haciendo lo que le dé la gana en el día Kadosh. Es necesario nosotros entender que no podemos hacer estas cosas. No somos religiosos, no estamos diciendo estas cosas como para atacarle a ustedes, sino que es necesario entender que este día es un día tan especial, es un día que ha apartado y dejado el Eterno para nosotros. Entonces es necesario nosotros entender, si Él es tan bueno en darnos 6 días para hacer nuestros negocios, trabajar, visitar nuestros familiares, hacer negocios, comprar, hacer compras, cocinar, hacer todas esas cosas. Te da 6 días y Él escogió un día para que tú le adorases y estudie Torah en ese día, darle gracias por este día de descanso. Es necesario nosotros darle ese respeto a Hashem, tener un poco más de temor, porque es necesario hacer lo que está escrito aquí. Yo sé que no es muy fácil para los que están entrando a esta revelación, yo sé que no es muy fácil hacer estas cosas, es algo que durante el tiempo se debe uno va entendiendo cómo se debe de guardar el Shabbat. Yo sé que hay muchos que están trabajando, que tienen que trabajar obligadamente, porque necesitan pagar renta, necesitan cuidar a su familia. Yo creo honestamente que Hashem tiene Rahem, pero es necesario nosotros orar cada día para que Hashem provee un trabajo que nos dé el descanso en el día de Shabbat, para estar dentro de su pacto y no transgrediendo el Shabbat. Entonces es muy necesario entender eso. Entonces, como nosotros dijimos que el Shabbat es algo muy especial, ¿por qué? Porque es una señal de creación. Vemos aquí en el libro de Bereshit, en Génesis 2, vemos que el Eterno santifica y bendice este día. Como dice la Dabar, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que cuando él establece y crea todas las cosas, cielo, tierra y el mar, fuente, las aguas, lo hace en 6 días. El séptimo día que representa el número 7, el número perfecto del Eterno, Él bendice este día. Lo que Él bendice es bendito para siempre. Él bendice el día y lo santifica, lo aparta para su pueblo Israel, para que nosotros podamos reconocer que el creador de nosotros es el único Elohim, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel. Todo Benei Israel debe de reconocer este día, debe de guardar el Shabbat, no haciendo su propia voluntad, no haciendo lo que le da la gana. En este día es necesario nosotros no trabajar, no hacer lo que nosotros queremos. Le tenemos que entregar este día, porque nosotros, si tenemos mucho amor hacia Hashem, tenemos que reconocer que Él es muy bueno de darnos 6 días para hacer todo lo que nosotros queremos hacer, y es necesario darle este día con todo el corazón, con todo el lev, y darle gracias a Hashem.
vamos a ir a donde dice que no se debe de prender fuego. Es necesario nosotros entender que no se puede cocinar en este día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengo hambre, mi familia tiene hambre. Muy fácil, organizarse antes del Shabbat, antes de la puesta del sol. Uno tiene que ir cocinando y preparando su comida para ese día, para esa noche y para el próximo día, que sería la mañana o la tarde hasta el puesta del sol. Entonces es necesario nosotros, por amor a Hashem, preparar suficiente comida, alimentos para que tengamos durante el Shabbat, para no prender fuego y transgredir el día de reposo que es el Shabbat. En el libro de Shemot, Éxodo 35:3, vemos claramente que no debemos de prender fuego porque estamos trabajando, estamos haciendo algo que no debemos de hacer. Entonces es muy necesario nosotros entender que no le agrada a Hashem. 35:3 dice así la palabra del Eterno. Dice 2 y 3, el Pasuk 2 y 3 de 35. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Será Kadosh, día de reposo, un día de cesar, de dejar de hacer. Para Adonai, cualquiera que él hiciere trabajo, alguno morirá. En ese tiempo, cuando no estaba Mashiach y el derramamiento de Mashiach, obviamente había una condenación para esta gente que quebrantaban el Shabbat, pero damos gracias a Yeshua HaMashiach por su sacrificio, que él fue el cordero inmolado, perfecto, el perfecto sacrificio, y ahora por medio de él nos perdona y no tenemos esa condenación de pecado que había sobre nosotros. Él llevó eso en la cruz, esa condenación que había contra nosotros. Dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Es muy necesario nosotros entender, sabemos que es algo que uno se tiene que acostumbrar de hacer. No es fácil, pero cada día uno va perfeccionando lo que debe de ser en el día de Shabbat. Entonces, vamos a saber, ya sabemos que no se debe trabajar, no se debe de ser su propia voluntad. Es necesario en nosotros no ser nuestra voluntad. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra. ¿Qué es nuestra propia voluntad? Salir al cine, salir a comprar comida, salir a comprar ropa, salir a un evento, salir y hacer lo que yo quiero hacer. Eso es transgresión de la Torah de Hashem, porque es necesario en nosotros reconocer este día como un día santo. Es un día apartado que ha dejado el Eterno para su pueblo Israel. Entonces, si vemos en las profecías en el libro de Isaías, claramente vemos que dice la palabra, si retragieres del día de Shabbat, dice, si retragieres del día de Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Hermanos, hermanas, que andan comprando, que van al cine, que van a lugares de comederos en el día de Shabbat, no se puede hacer, no se debe de ser tu voluntad. Dice, delicia, santo glorioso Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es necesario nosotros comprender y entender que no debemos de estar hablando nuestras propias palabras, sino que hablar de la Torah, hablar de la Parashá, hablar de Mashiach, hablar sobre todo lo que tiene que ver con las escrituras en este día. Entonces vemos que dice, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Entonces, vemos que aquí hay una promesa, hay una bendición, los que guardan el Shabbat, no andando en sus propios caminos y no haciendo su propia voluntad.
entonces Hashem te va a bendecir a ti y te va a dar de comer la heredad de Jacob, tu padre. Eso es una promesa. La palabra del Eterno no falla y claramente está vigente. Entonces es necesario nosotros no hacer estas cosas. Se lo decimos con mucha humildad y mucho amor. Es necesario nosotros no hacer estas cosas, reconocer el Shabbat y congregarse. Oh, ahora hay mucha gente que no tienen congregación. Hay mucha gente que vive en diferentes países que veo que no tienen quejilá. Entonces, los que no tienen quejilá, ciertamente hay otros medios de congregarse. Hay por medio del red, el internet, se puede congregar uno. Puede ser el Shabbat en su casa. Los que no se pueden conectar por internet con los hermanos de tal comunidad, pueden hacer el Shabbat, una reunión, una práctica, un estudio sobre la parashá. Por algo está establecida la parashá, que es un estudio anual sobre toda la Torá. Entonces es muy necesario nosotros estudiar la Torá para estudiarla en el día de Shabbat, para un crecimiento espiritual. Eso te va a alimentar a ti y vamos a ir en gloria, creciendo espiritualmente, comiendo Torá. La Torá es una bendición. La Torá te enseña cómo uno debe de vivir. Podemos aprender mucho de la Torá, que son las instrucciones, los 5 libros de Moshe, para que se entienda, es las instrucciones que ha dejado el Eterno para su pueblo Israel. ¿Y por qué ha dejado estas instrucciones el Eterno? Por amor a su pueblo Israel, para que nosotros andemos en obediencia en la verdad, practicando la justicia y no haciendo lo que no le agrada a Hashem, como hacen las otras naciones que practican las abominaciones de este mundo. Entonces es necesario nosotros también reconocer que no se debe de hacer ningún negocio. Hay mucha gente que trabajan en el Shabbat y le gustan hacer negocios o hablar de negocio, hablar de trabajo. No se debe de hacer, querido amado. Y se lo voy a confirmar con medio de la palabra. En el libro de Nehemías, vemos claramente que el pueblo declara no ser negocios en el día de Shabbat por amor a Hakadosh Baruj Hu. Entonces es muy necesario nosotros entender esto, amados. No se puede ser negocios, que muchos por costumbre lo hacen, pero estamos aquí compartiendo con ustedes la palabra para que no lo hagan más por amor a Hashem. Dice en el libro de Nehemías 10:31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda duda. Entonces, esto está conectado con Shemot 23, 10 al 11, Vayikra 25, 1 al 7, Devarim 15, 1 al 2. Es necesario nosotros no hacer, los Bene Israel no pueden hacer negocios, ni vender, ni estar involucrado con estas cosas conforme a lo que está escrito aquí. Es necesario entender y reconocer que es un día santificado y en este día santificado no podemos ser nuestra propia voluntad. Entonces, vamos a entender también que por costumbre, Mashiach mismo entraba a la sinagoga para estudiar la bendita Torá. Es muy necesario nosotros entender que Mashiach es judío y él como costumbre, como Yehudí, entraba a la sinagoga, no a la iglesia, porque eso no existe. Es necesario nosotros salir de esa ignorancia en creer que los discípulos de Mashiach y Yeshua iban a la iglesia o Pablo iba a la iglesia. Eso no existe. Pablo es judío y fariseo de fariseo. Es muy necesario nosotros entender eso. Entonces vamos a ver qué hacía Yeshua conforme al día de reposo, qué hacía Mashiach.
porque Él es el Señor, el Adón del día de Shabbat. Dice el libro de Lucas 4:16, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había creado. En el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces tenemos que entender que es día de Shabbat. Es día de Shabbat y Mashiach Yeshua se puso a leer, entró a la sinagoga, como hacemos todos nosotros en el día de Shabbat. Nos reunimos como pueblo y nos congregamos en la sinagoga para estudiar la parashá. También vemos que Mashiach también hacía obras. Hay un malentendido con respecto a esto, que muchos dicen que Mashiach transgresió el Shabbat, él violó el día de reposo, como dicen muchos cristianos, pero eso es una ignorancia. Primero de todo tenemos que entender que los fariseos religiosos que estaban en esta secta eran algunos, no eran todos. No estamos diciendo que todo el pueblo de Israel son hipócritas o son gente, no. Estamos hablando de una secta especial de ciertos varones que atacaban y acusaban a Mashiach de quebrantar el día de Shabbat. Pero vemos que eso no es cierto. ¿Cómo puede ser posible que un yehudí quebrante el Shabbat? Es que ellos no estaban guiándose por el Ruach. Ellos mismos, estos fariseos religiosos de este tiempo, que eran algunos, no eran todos, acusaban a Mashiach de quebrantar el día de Shabbat, pero no era cierto. Tenemos que entender que ellos mismos añadieron sus propias leyes de hombre con respecto al Shabbat y cómo se debe de guardar el Shabbat. Por eso en el libro de Marcos 7:7, y se lo vamos a enseñar, declara la palabra del Eterno estas cosas. Dice la palabra de Hakadosh Baruj Hu. En el libro de Marcos tenemos que entender lo que dice Mashiach sobre esta gente. No son todos. Eran esta gente en específica, dice la palabra del Eterno 7:7. Respondiendo, él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías y Shayahu, como está escrito, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferéis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Entonces ellos ponían sus tradiciones como mandamientos escritos por Hashem, que obviamente ellos mismos con hacer eso violaban la mitzvah de Hashem. Entonces es necesario nosotros entender que Mashiach nunca violó el Shabbat, porque ciertamente él dice en Matillahu 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, porque entonces vendrá gran tribulación como nunca la he visto. Entonces, ¿cómo va él violar algo que él estableció y dio a su pueblo? E incluso él nos dice a nosotros, acuérdate el día de Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para tu Elohim. Entonces, hay que salir de esa ignorancia. Yeshua nunca quebrantó el Shabbat. Él siempre, como costumbre, entraba a la sinagoga y se ponía a leer la Torá. Y sabemos que también él sanaba y curaba y hacía milagros en el día de Shabbat. Pero tenemos que entender que es lícito ser el bien en el día de Shabbat. Entonces, aquellos que le gustan orar, salir y visitar a los enfermos, a los pobres en las calles, sí se puede hacer. Ese es ser la voluntad de Hashem. Eso es ser lo bueno en el día de Shabbat. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, vamos a comenzar con el 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, es Adón del día de Shabbat. Dice el 11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere
en un hoyo en el día de Shabbat, no le eche mano y la levante. Se trata de justicia, de ser el bien, se trata de ser lo bueno, lo correcto, no tomar el Shabbat como un acto religioso, no, que tenemos que guardar el Shabbat, ya no podemos ser ni nada, estamos allí como los fariseos ortodoxos, no es lícito ser guiado por el Espíritu y hacer el bien, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, darle comida si es necesario, comprar una comida si es necesario para una persona que se está muriendo de hambre. Hashem no te lo voy a tomar en cuenta, pero sí, no hay una situación para yo hacer eso, pero yo quiero de mi propia voluntad comprar y hacer compras para yo comer, entonces estoy violando el Shabbat. Pero si hay una persona muerta de hambre y me pide a mí en el día de Shabbat una comida, yo creo que Hashem, estoy más que seguro, no se va a enojar con eso. Eso es ser justo, practicar la justicia y ser el lícito, lo lícito, el bien en el día de Shabbat. Entonces dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en el día de Shabbat, no le eche mano y la levante? Pues cuando más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Shabbat. Entonces, es muy necesario nosotros entender eso. Hacer el bien en el día de Shabbat, visitar a los enfermos, orar por el necesitado, ayudar, asistir. También es necesario nosotros estudiar, reunirnos, congregarnos en el día de Shabbat. No hacer compras, no prender fuego, no cocinar, no hablar tus propias palabras en el día de Shabbat. Es necesario nosotros ser su voluntad. Recuerde que el Shabbat es una bendición, es una brajá para el pueblo de Israel, es algo muy especial, es algo que ha dejado Hashem para su pueblo y es muy, muy especial. Espero que esta enseñanza ha sido de gran bendición, así como ha sido una brajá para mi vida, reconocer y entender el día, cómo se debe de guardar el Shabbat, que obviamente durante el tiempo y los años nosotros vamos perfeccionando en guardar el Shabbat, no como un acto religioso, sino por amor a Hashem. Nosotros lo bendecimos de gran manera en esta noche. Su hermano y servidor, quien los ama mucho, Joaquín Villagra. Toda Rabá, Beshem Yeshua HaMashiach.